Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a reflexionar sobre un tema fundamental en la vida cristiana, la llamada universal a la santidad. La santidad no es un estado reservado para unos pocos elegidos, sino una invitación abierta a todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Es una vocación que atraviesa todas las dimensiones de nuestra existencia, desde nuestros pensamientos más íntimos hasta nuestras acciones cotidianas. Nos dice el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios desea que vivamos en comunión con Él, y esa comunión nos lleva inevitablemente hacia la santidad. Pero ¿qué significa ser santo? ¿Cómo podemos alcanzar la plenitud en esta vida y en la vida eterna? Estas son las preguntas que exploraremos juntos hoy. En el libro del Levítico, Dios nos dice: «Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo». Levítico 19:2. Desde el principio, la santidad ha sido el ideal divino para la humanidad. Ser santo significa estar apartado, consagrado para Dios, vivir una vida que refleja su pureza y amor. Sin embargo, es crucial entender que la santidad no es un logro humano, sino un don de Dios. Es Él quien nos llama y nos capacita para vivir en la santidad a través de su gracia. El Concilio Vaticano II nos recuerda en la Constitución dogmática Lumen Gentium que todos los bautizados, sin excepción, están llamados a la santidad. Por lo tanto, todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya sean gobernados por ella, están llamados a la santidad según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Tesalonicenses 4:3, que ya hemos mencionado anteriormente. Esto lo podemos leer en Lumen Gentium 39. No importa nuestra vocación particular, ya sea en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida consagrada o en la vida laical, todos estamos llamados a reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas. Esto significa que la santidad no es una carga, sino una gracia que Dios nos ofrece. Una gracia que transforma nuestro ser y nos hace capaces de vivir según su voluntad. San Francisco de Sales, un gran maestro espiritual, nos enseña que la santidad no está reservada para los momentos extraordinarios, sino que se vive en la cotidianidad y lo ordinario. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Esto significa que podemos encontrar el camino hacia la santidad en nuestras tareas diarias, en nuestras relaciones humanas y en nuestras responsabilidades. Cada acción, por pequeña que parezca, puede ser un acto de amor a Dios y al prójimo cuando se hace con la intención de glorificar a Dios. Para vivir en la santidad es esencial vivir en comunión con Dios. Esta comunión es el fundamento de nuestra santidad, ya que es Dios mismo quien nos santifica. Jesús lo dijo
claramente en el Evangelio de San Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta imagen de la vid y los sarmientos nos muestra que nuestra vida espiritual depende totalmente de nuestra unión con Cristo. Es en esta unión donde recibimos la gracia que nos transforma y nos hace capaces de vivir en santidad. Uno de los medios más importantes y totalmente indispensable para mantener nuestra comunión con Dios es la oración. Decía San Pío de Pietrelcina que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. A través de la oración entramos en diálogo con Dios, escuchamos su voz y le abrimos nuestro corazón. Es en la oración donde recibimos la fuerza para resistir las tentaciones, la sabiduría para tomar decisiones correctas y el amor para vivir según los mandamientos de Dios. San Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 17, 18. Esto significa que debemos vivir en una actitud constante de oración, manteniendo siempre abierta nuestra conexión con Dios. La Eucaristía es el sacramento por excelencia de nuestra comunión con Dios. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. En la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y somos transformados en él. Es el alimento que nos fortalece en el camino hacia la santidad. Participar en la Eucaristía con fe y devoción nos une más íntimamente a Cristo y nos da la gracia necesaria para vivir una vida santa. Somos conscientes de que debido a nuestra debilidad humana caemos en el pecado. El pecado rompe nuestra comunión con Dios y nos aparta del camino de la santidad. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos ha dado el sacramento de la reconciliación para restaurar esa comunión. El apóstol San Juan nos dice en su primera carta: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La confesión es un acto de humildad y confianza en la misericordia de Dios. Nos purifica y nos permite retomar el camino hacia la santidad con renovada fuerza y determinación. La llamada a la santidad no es solo un ideal futuro, es una realidad que estamos llamados a vivir ya en esta vida. Al responder a la llamada de Dios y vivir en comunión con Él, comenzamos a experimentar la plenitud de vida que Cristo nos ofrece. Así lo expresa San Juan en el prólogo a su Evangelio. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Juan 1:16.
Existe una relación profunda entre la santidad y la verdadera felicidad. Muchas veces el mundo nos presenta una idea de felicidad basada en el placer, la riqueza, el poder. Sin embargo, la verdadera felicidad se encuentra en vivir en armonía con la voluntad de Dios. Jesús nos da las bienaventuranzas como el camino hacia la verdadera felicidad. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Leemos así en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Los santos son testigos de esta verdad. A lo largo de la historia de la Iglesia vemos cómo aquellos que han vivido en santidad han experimentado una profunda paz y alegría, incluso en medio de las pruebas y sufrimientos. Esto se debe a que la santidad nos une a Dios, quien es la fuente de toda verdadera felicidad. La vida cristiana no está exenta de sufrimiento. De hecho, Jesús nos dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El sufrimiento, cuando se une a la pasión de Cristo, se convierte en un medio de santificación. En la carta a los Romanos, San Pablo nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, 3, 4. Los santos nos muestran que es posible encontrar significado y hasta alegría en el sufrimiento cuando se ofrece por amor a Dios y al prójimo. Al abrazar nuestra cruz, participamos en el misterio redentor de Cristo y avanzamos en nuestro camino hacia la santidad. Finalmente, la llamada a la santidad no se limita a esta vida, es una preparación para la vida eterna. En la primera carta de Juan se nos dice: queridos, ahora sabemos que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. La vida eterna es la culminación de nuestra santidad, donde seremos completamente transformados en la imagen de Cristo y viviremos en perfecta comunión con Dios para siempre. San Pablo, en su carta a los Filipenses, expresa esta esperanza con las siguientes palabras:
Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Filipenses 3, 20-21. La vida en esta tierra es una peregrinación hacia nuestra patria celestial. Vivir en santidad es prepararnos para ese encuentro definitivo con Dios, donde seremos plenamente realizados en su amor. Habiendo reflexionado sobre la naturaleza de la santidad, nuestra comunión con Dios y la plenitud que encontramos en Cristo, es importante considerar los medios que la Iglesia nos ofrece para crecer en santidad. Estos medios son como herramientas que Dios pone a nuestra disposición para ayudarnos a avanzar en nuestro camino espiritual. El primero es la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es una fuente inagotable de sabiduría y guía para nuestra vida. El salmista nos dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 119, versículo 105. La lectura y meditación de la palabra de Dios nos ayuda a conocer su voluntad y a conformar nuestra vida a sus enseñanzas. San Jerónimo, un gran estudioso de la Biblia, afirmó: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por eso es fundamental que hagamos de la Biblia una parte integral de nuestra vida diaria, buscando en ella la luz para nuestro camino. El segundo medio son los sacramentos. Los sacramentos son canales de la gracia de Dios que nos fortalecen y nos santifican. Además de la Eucaristía y la confesión de las que ya hemos hablado, debemos considerar también otros sacramentos que son esenciales en nuestro camino hacia la santidad. El bautismo es el sacramento que nos introduce en la vida cristiana y nos da la gracia santificante. La confirmación fortalece nuestra fe y nos da el don del Espíritu Santo para vivir como testigos de Cristo. El matrimonio y el orden sacerdotal son vocaciones específicas que, vividas con fidelidad, llevan a la santidad. El tercer medio es la vida en comunidad. La vida cristiana no se vive en soledad. Somos parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, y estamos llamados a caminar juntos en nuestro camino hacia la santidad. En la carta a los Hebreos se nos exhorta: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros. Hebreos 10:25. La comunidad cristiana nos sostiene y nos anima, nos corrige cuando nos desviamos y celebra con nosotros nuestras alegrías y logros espirituales. La vida en comunidad es un testimonio del amor de Dios y una escuela de santidad.
El cuarto medio es la caridad. La caridad o el amor es el vínculo de la perfección, como nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 14. San Pablo nos dice también en su primera carta a los Corintios que sin amor todas nuestras obras son inútiles. 1 Corintios 13. La caridad es el alma de la santidad porque Dios es amor. Primera carta de Juan 4:8. Vivir en el amor significa buscar siempre el bien del otro, perdonar, servir y ser compasivos. Jesús nos dio un mandamiento nuevo: amaos unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. Este amor es el signo distintivo de los discípulos de Cristo y el camino más seguro hacia la santidad. Queridos hermanos y hermanas, la llamada a la santidad es una invitación a vivir en plenitud nuestra vocación como hijos de Dios. Es un camino que comienza aquí en la tierra y culmina en la eternidad. Al vivir en comunión con Dios, al dejarnos transformar por su gracia y al amar como Cristo nos amó, estamos respondiendo a esa llamada y avanzando hacia la plenitud de vida con Él. Recordemos las palabras de Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Este es el ideal al que estamos llamados, y aunque parece inalcanzable por nuestras propias fuerzas, sabemos que con Dios todo es posible. Él nos da su gracia, su Espíritu Santo y los medios necesarios para caminar en santidad. Oremos, pues, para que el Señor nos conceda la gracia de vivir en santidad, de mantenernos en comunión con Él y de alcanzar la plenitud de vida en Cristo, tanto en este mundo como en el venidero. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanilla para que te llegue la notificación de las novedades que voy publicando. También te invito a que visites el enlace que verás abajo. Es de mi página en la editorial Bubok, donde voy publicando mis libros de contenido cristiano para el crecimiento en la fe. Con la compra de estos libros apoyas mi proyecto evangelizador y catequético. Estos libros son una buena opción para regalar a tus familiares y amigos. Así colaboras en la difusión del Evangelio. Se pueden adquirir online a través de las páginas de Bubok de España, México, Colombia y Argentina. Muchas gracias y que Dios te bendiga.